Pues yo no soy un amigo de acá. Pero ¿saben qué? Traje esto como ayuda de memoria, porque siempre decimos lo mismo. Nosotros sabemos que se doctoró acá en la Universidad de Mar del Plata, estudió en el Balseiro, que es miembro del CONICET, que ha hecho publicaciones, que ha recibido premios. Sabemos todo esto. Pero traje como ayuda de memoria más que nada esto que se refiere a su calidad de artista y de divulgador. Como artista, escritor, escribió Ciclos, una novela de corta de ciencia ficción, ha sido premiada en España. Artista, ¿no? Me encanta esto, ¿saben por qué? Porque en realidad tenemos varios artistas acá entre los que dan disertaciones y siempre digo lo mismo, disculpen si ya los que vienen seguido me han oído decir otra oportunidad, pero hay quienes piensan que los que amamos la ciencia somos así, ¡claro! Estamos ahí nada más que con números. Es todo lo contrario, en muchos casos. Claro, no siempre, pero en muchos casos todo lo contrario. Bueno, ¿qué ha hecho este hombre? ¿En qué lo ayuda esa parte? En cuanto a divulgar la ciencia, bueno, participó como colaborador, como se dice, o autor, en este libro y en el anterior, ¿no? De las charlas que se hicieron acá. Después, física manifiesta, la cocina, el deporte y la música. O sea, manifiesta de la magia, la cocina, el deporte y la música. Todos estos libros han sido editados por EUDEM, es la editorial de la universidad. Astrología argentina, crítica y alternativa a la astrología tradicional. Tienen que leerlo. Es buenísimo. Se va a divertir muchísimo leyendo este libro. Y después, Ciencia y Tragedia, los griegos y sus herederos. Y esto lo tengo como editado del 2013. ¿Apareció algo más después? No, eso bueno, es todo. pero no es poca cosa, ¿verdad? Bueno, con ustedes, Miguel Ochoa. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, ya que me aplaudieron, ¿me puedo ir? ¿Una pregunta? No, perdón por la demora primero, porque se ha atrasado un poco al inicio por un error de la programación que se encimó un poco con la actividad anterior. Bueno, empecemos con lo que vinimos a hablar, que es esto de un poco sobre historia de la ciencia en la antigüedad. Es una continuación de una charla que había empezado, que di el año pasado, y ahora avanzando un poco en el tiempo con respecto a lo que había hablado, va a abarcar a partir del siglo III a.C., la época en que vivió Arquímedes y algunos otros importantes. De Arquímedes a Hipatia. Hipatia vivió en el siglo, entre los siglos IV y V después de Cristo. Pero en realidad vamos a abarcar un poco más de tiempo. Después de Hipatia vamos a hablar de algunos otros menos conocidos. Bueno, acá está el rango de tiempo más o menos del que voy a hablar. Primero Arquímedes, después Crisipo. Crisipo es un representante importante de la escuela estoica. Los estoicos y los epicúreos en aquella época, en el siglo III a.C., donde más o menos se dice que empieza la era helenística, a partir del momento aproximadamente de las conquistas de Alejandro Magno. Alejandro Magno, bueno, un poco antes del siglo III, 330 y pico antes de Cristo. O sea, la época helenística, cuando hubo esa gran influencia debido a las conquistas de Alejandro en una zona del mundo bastante amplia, el mundo occidental y de Asia. En aquella época, en la época helenística, Crisipo, como decía, un representante de la escuela estoica, que muchas veces se lo recuerda a la escuela estoica en oposición a los epicúreos, que se llevaban muy mal, siempre discutían entre ellos. Pero de los epicúreos no voy a hablar esta vez, por ya en otras oportunidades. Y después este grupo de personas, Agnoodice, Cleopatra, María de Hebrea e Hipatia, es un grupo de mujeres científicas en la antigüedad. No hay muchas los registros de aquella época de mujeres científicas. Sin embargo, algunos investigadores, historiadores de la ciencia, dicen que dentro de la literatura científica el porcentaje de mujeres es mayor que en otros campos de la literatura. Al menos en ese sentido hay más mujeres en el ambiente científico que en otros campos, especialmente en campos en alquimia y en medicina. Participaron muchas mujeres.
Cleopatra, bueno, acá se refiere a la reina, pero también se refiere a dos personas más que se llamaron Cleopatra, que una fue médica y otra alquimista, que son mucho menos conocidas, pero... Disculpe, Sí. si habla un poquitito más fuerte, porque sí, sobre todo quizás cuando me mira doy para vuelta. el pizarrón se va la voz. No sé, quizás... ¿Querés que lo siga el micrófono? Sí, por favor, por ahí con el micrófono, así es más fácil. Decía de Cleopatra, bueno, después dentro de un rato cuando hablemos de cada uno de estos, pero les adelanto que en realidad se refiere a 3 personas este nombre. María de Brea no es muy conocida, es una alquimista. Hipatia sí es muy conocida, seguramente alguna vez han oído hablar de Hipatia, quizás es el personaje más trágico en la historia de la ciencia. Y después, como les dije, voy a pasar un poco de Hipatia y vamos a hablar de estos 3 personajes, Boecio, Juan Filópono y Antemio, que representan los primeros científicos cristianos, herederos de la ciencia griega. O sea, después de Hipatia siguió habiendo actividad científica. Bueno. Y después quería hablar no solamente de cuestiones trágicas de personajes, sino cuestiones trágicas de instituciones. La destrucción de instituciones famosas como el liceo, la academia, el museo y la biblioteca. Palabras hoy muy usadas, liceo, academia, museo y biblioteca. Son palabras tan comunes que se asignan a muchísimas instituciones, pero el liceo, la academia, el museo y la biblioteca son las instituciones que se desarrollaron en Atenas, el liceo y la academia, el museo y la biblioteca en Alejandría, en aquel tiempo. Después vamos a hablar un poco más de ellos. Bueno, el título es de tragedias griegas, porque la intención de esta charla es no solo hablar de la ciencia en la antigüedad, sino también un poco de la vida de las personas que en varios casos fueron trágicas. Los que mencionan el título, Arquímedes y Hipatia, tuvieron muertes violentas. Algunos otros por ahí no tanto, pero en todos los casos hay cierto grado de conflictividad que me parece, hace interesante conocer la vida de estos personajes, no solamente sus contribuciones científicas. Y esa es la intención de esta charla, agregar ese adicional. Esta es la zona aproximada donde vivieron los personajes de los que iba a hablar, de los que voy a hablar. La zona de influencia en el Mediterráneo de la ciencia griega, de la cultura griega en Atenas y Alejandría, las ciudades que más se destacaron en cuanto a cantidad de personajes científicos que vivieron ahí, que nacieron ahí o que fueron atraídos por las instituciones que mencioné antes, el liceo, la academia, el museo y la biblioteca. Bueno, acá está, por ejemplo, Antemio, del que vamos a hablar, en Constantinopla, Boecio en Roma, Filópono en Alejandría, bueno, otra de Hipatia, María la Hebrea también en Alejandría. En Atenas va a estar Crisipo, del que vamos a hablar, que en realidad Crisipo nació acá, en Solos, al sur de Turquía, pero después estuvo viviendo en Atenas. Pero vamos a empezar con Arquímedes de Siracusa, acá. Hola. ¿Se escucha mejor ahora? Igual. No se entiende, pero más fuerte. Me parece que hablando así. No. Hola. Sí, se escucha Eso no. Espera, a ver. Para que sube el volumen. Ahí sube. Lo pongo así. Bueno. Lo estaba subiendo. No, no está. Bueno, No, no tan fuerte. empezamos con Arquímedes. Ahí vemos a Arquímedes tomando un baño. La escena esta se refiere al problema con sabor a leyenda, de la corona de Hierón. Hierón II, un tirano de Siracusa que era amigo y pariente también de Arquímedes, que le encomendó el siguiente problema. Él le había encargado a un orfebre que construyera una corona de oro, le había entregado cierta cantidad de oro. El orfebre le devolvió una corona que pesaba exactamente lo mismo. Pero el tipo sospechó de que por ahí se quedó con una parte de oro y le mezcló plata, por ejemplo, le dio una aleación. Se veía igual bonita. Entonces le dijo a Arquímedes, averiguame si esto está bien, si no se quedó con algo de oro. Para saber si era una aleación, lo que tiene que hacer, la mezcla tiene una densidad un poco diferente. Y el volumen de la corona, aunque pese exactamente lo mismo, tiene un volumen un poco distinto. El problema era que no se podía, la forma de la corona era muy compleja y no podía medir bien el volumen.
Entonces, tomando un baño y pensando en ese problema, se le ocurrió la idea cuando se metió en la bañadera y el agua rebalsó. Después salió corriendo desnudo por las calles de Siracusa, como se lo ve, con la corona en la mano y escandalizando un poco a la gente. La idea que se... Eureka, lo iba gritando, sí. Que significa lo encontré. La idea que encontró fue la siguiente, que después la escribió en un libro, que como uno de los principios que aparece en ese libro, que todo cuerpo sumergido en un líquido desplaza un volumen igual a su propio volumen, desplaza un volumen de líquido igual a su propio volumen. Entonces, si mete la corona en un recipiente de líquido lleno hasta el borde, lo que se derrama lo pone en otro recipiente y ahí puede medir el volumen sin problemas. Dicen que el volumen resultó un poco diferente del que correspondía a un volumen de oro y el orfebre eso le costó la cabeza al orfebre. Ahora, hay otra manera de resolver esto. El problema con ese Galileo mucho tiempo después se dio cuenta de que esa forma de resolver el problema teóricamente está muy bien, pero en la práctica tiene mucho error, porque nunca se puede medir con precisión cuánta agua se derrama. Y la medición tenía que ser muy precisa en este caso, porque era una pequeña diferencia de volumen que podía dar una diferencia de densidad. Y el método, en teoría, funcionaría bien, pero en la práctica tiene mucho error y no sirve para detectar una diferencia pequeña. Pero Galileo pudo haberlo resuelto con otro principio que él mismo propuso en el mismo libro que mencioné antes, que es el principio de flotación, que dice que todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Meto algo en el agua, hay un empuje, el agua lo empuja hacia arriba con una fuerza igual al peso del líquido desalojado. Ahora, imaginen este experimento. Estas dos cosas, esta es la corona de oro, este es el mismo peso de oro que consigue prestado para poder hacer el experimento. Las dos pesan exactamente igual y lo sumerge en el agua. Al sumergirlo en el agua, si esto tiene un volumen un poco diferente, experimenta un empuje hacia arriba un poco mayor, porque esto tiene un volumen un poco mayor. Entonces, al sumergirlo se desequilibra. Y esto sí es muy preciso. Con esto sí podría detectar una pequeña diferencia de volumen. Y, como se ve acá, también salió perdiendo el orfebre. Una frase famosa de Arquímedes es: denme un punto de apoyo y moveré el mundo, como se ve acá en esta ilustración del siglo XIX. Es la ley de la palanca. O sea, acá podemos tener un peso muy grande representado por el mundo. Acá hay un punto de apoyo de la palanca que está sosteniendo Arquímedes ahí. El peso grande le llamamos acá P sub 1. El brazo de palanca que da del punto de apoyo hasta donde está apoyado el peso le llamamos L sub 1. Y después el otro peso que sería el de Arquímedes más pequeño, P sub 2. Y el brazo de palanca L sub 2. La ley de la palanca dice que P sub 1 por L sub 1 es igual a P sub 2 por L sub 2. O sea, si en este caso si son iguales, quiero decir, si son iguales se mantiene en equilibrio. No lo puede sostener. Entonces, así con una fuerza pequeña, que podría ser P sub 2, si tiene un brazo de palanca grande, puede sostener un peso grande. Denme un punto de apoyo, no solamente un punto de apoyo, sino una palanca bastante larga necesita. El asunto es que la ley esta de la palanca es una de las leyes, una de las pocas leyes físicas que estaban escritas en forma matemática desde la antigüedad. Es anterior a la época de Arquímedes, no es que se le haya ocurrido a Arquímedes. Pero lo que hizo Arquímedes es algo muy importante, que es deducirla. La dedujo de ideas básicas, como diciendo, por ejemplo, del supuesto de que para que un cuerpo esté en equilibrio, la fuerza que lo sostiene tiene que pasar por su centro. Uno diría hoy en día el centro de masa o el centro de gravedad, pero si el cuerpo es homogéneo sería el centro geométrico, no importa, por el centro. Si pasa por el centro se mantiene en equilibrio. Con esa idea básica no voy a hacer toda la cuenta porque por ahí lleva un rato. Pero con esos postulados básicos, haciendo algunas cuentas, puede demostrar finalmente que se tiene que cumplir esto. Y eso sí, ya no es simplemente dijo, esta la ley de palanca, no, la demostró y con unas cuentas interesantes. Otro resultado interesante del cual Arquímedes estaba orgulloso es una relación entre la esfera y el cilindro. Suponiendo una esfera que está contenida exactamente dentro de un cilindro,
que tiene el mismo radio y la misma altura que la esfera. En aquella época, hoy en día sería sencillo porque uno tiene fórmulas estándar para calcular el volumen y la superficie de una esfera y de un cilindro, y lo puede calcular enseguida. Pero en aquella época Arquímedes no disponía de esas fórmulas que hoy conocemos, y él, a pesar de eso, logró demostrar que el volumen de la esfera sobre el volumen del cilindro es igual a la superficie de la esfera sobre la superficie del cilindro, y es igual a 2/3 de estas cantidades. O sea, la proporción de volumen y la proporción de la superficie de la esfera con respecto al cilindro es de 2/3 en los dos casos. Un resultado que a él le llamó mucho la atención y del que estaba bastante orgulloso. Otro resultado que él no le dio tanta importancia, pero que hoy causa admiración, es un método que él propuso o usaba para calcular, por ejemplo, el área o el volumen de objetos, dividiéndolos en fetas. Dividiéndolos en fetas de espesor muy pequeño, que fue la idea que mucho después usaron Newton y Leibniz para lo que se conoce como cálculo infinitesimal. De este resultado, como decía, de la relación entre la esfera y el cilindro, Arquímedes estaba muy orgulloso, y de hecho se dice que se lo colocó en su tumba. Esta es la tumba, una representación idealizada de la tumba de Arquímedes, donde aparece un cilindro y una esfera. Este cuadro representa el momento en que Cicerón descubre la tumba de Arquímedes en el siglo I a.C., ya habían pasado alrededor de 200 años desde que había muerto, y la tumba parece que había sido olvidada. Esta escena es en Sicilia, bueno, y en Siracusa, en el fondo se ve el monte Etna, el volcán. Arquímedes murió durante el sitio a Siracusa, en el año 213 a.C., durante la guerra que los romanos tenían con Cartago. Siracusa, bueno, luego de varios problemas, eventos históricos que no vienen al caso, había quedado del lado de Cartago. Y Roma, en su avance, tenía que conquistar, tomar Siracusa. El general romano que estaba a cargo del ejército que estaba atacando se llamaba Marcelo, y suponía en un primer momento que el ataque iba a ser algo rápido, que iba a poder tomar la ciudad rápidamente. Sin embargo, eso que pensaba que iba a ser algo rápido duró más de 2 años en un sitio costoso para los romanos, y según los historiadores el responsable principal de esa resistencia de Siracusa fue Arquímedes. Arquímedes dicen que desarrolló un conjunto de armas bastante sofisticadas. Bueno, en aquella época los generales del mundo antiguo tenían claro el poder de las máquinas que desarrollaban ingenieros de aquella época. Era lo más sofisticado de la ingeniería. Eran catapultas, por ejemplo, con cargas automáticas cada vez más poderosas, que podían lanzar cada vez más lejos. Acá en esta imagen se representan máquinas de tamaño enorme, muchas supuestamente diseñadas por Arquímedes. Hay 2 que se mencionan muy originales. Una se llama la garra de hierro, que no era exactamente como se representa en esta pintura. Esta es una representación literal del nombre de la garra de hierro. Hay una garra de hierro que agarra el barco y lo rompe y lo tira. El arma en realidad consistía, hoy en día algunos suponen que existió de verdad y que fue devastadora para los romanos, algunos dicen. Consistía en realidad en una gran grúa del cual salía una cadena con un gancho en el extremo. Esa grúa tenía un peso abajo que la hacía oscilar. Cuando se soltaba, estaba en cierta posición horizontal, cuando se soltaba, oscilaba y lanzaba el gancho como si fuera una caña de pescar. Enganchaba los barcos y después volvía con la misma oscilación que traía y lo traía contra las piedras y lo rompía al golpearlo contra las piedras o lo volcaba. O sea que los barcos que intentaban acercarse a las murallas de Siracusa para iniciar el ataque no podían acercarse.
Otra más famosa era la de los espejos que queman, los espejos Ustorios se llaman. Esta sí se supone que es más un mito o una leyenda, o al menos si lo intentó es difícil que haya tenido éxito. Se ha intentado reproducirla varias veces durante los últimos años. Hay experimentos, no se trataba de un espejo como está acá, que refleja la luz del sol y lo quema, sino se supone que se tratarían de muchas placas de bronce pulido que reflejaban, no alcanzaban a reflejar como los espejos que tenemos hoy en día, pero algo reflejaban, acomodadas de tal manera que hicieran coincidir los rayos en un punto, en un barco. Si se hace con un número suficientemente grande, alrededor de 100, 200 metros, uno pone madera, en un día soleado puede quemarlo. Eso está comprobado. Lo que pasa es que en la práctica no es algo, un barco no está quieto, está siempre oscilando con la marea, tiene mucha agua cerca y es muy difícil que hubieran podido quemar un barco con este método. Si no lo quemaron, al menos habrán fastidiado bastante a los tripulantes. Finalmente la ciudad, a pesar de todas esas defensas, luego de un tiempo se impuso la fuerza de los romanos y Siracusa cayó. La muerte de Arquímedes, que relatan varios historiadores, repiten el siguiente relato tradicional de que Arquímedes se encontraba concentrado haciendo círculos, unos círculos dibujando. Se acercó un soldado romano y Arquímedes le dijo, por favor, no perturbes esto. Como si el tipo estuviera pensando en cualquier otra cosa menos en el sitio, que estaba cayendo la ciudad a pedazos. Y el romano le pegó un sablazo y lo mató. No le importó mucho eso de los círculos. Acá hay otra representación artística de ese momento. Acá se ven esferas que representan el universo, el movimiento de los planetas, círculos. El tornillo de Arquímedes, que era un tornillo en espiral para que se podía utilizar para elevar agua. Acá, bueno, puse otra más, también dibujando círculos en el suelo. Acá el soldado que está por rebanar el cuello. Esta representación es interesante. Esto es de la época del Renacimiento, donde a veces en una sola imagen representaban distintos momentos. Al fondo se ve el sitio que se está saqueando, están haciendo desastres los romanos, los soldados en la ciudad, pero acá se ve una procesión. Este es el entierro de una procesión bastante fastuosa del entierro de Arquímedes, porque cuando el general Marcelo se enteró de que Arquímedes había muerto, Arquímedes ya era famoso, tenía fama en aquella época, ordenó que se hiciera un gran funeral, le llamó a los deudos, habrá pedido disculpas, no sé. Él quería conservarlo vivo, Arquímedes, conocía su valor, pero no fue así. Acá hay un par de relatos que puse de historiadores generalmente de un par de siglos posteriores. Livio dice que la ciudad fue entregada a las tropas para saquear a su antojo, luego de que fueran apostados guardias ante las casas de los exiliados que habían estado en las líneas romanas. Muchas brutalidades se cometieron en sangre caliente y por avidez de ganancias. Ahora, Plutarco da una versión un poco diferente sobre la muerte de Arquímedes. No es el tipo que estaba abstraído en sus cálculos y olvidado de todo lo que estaba pasando alrededor, una imagen popular del científico que no le importa nada de lo que pasa, que es poco creíble en Arquímedes. Algunos científicos pueden ser así, pero en Arquímedes es poco creíble porque él estaba muy involucrado en la defensa de la ciudad, ¿no? Con todas las armas que había construido. Plutarco da una versión un poco distinta. Dice que Arquímedes no estaba dibujando sin que le importara nada. Llevaba a Marcelo algunos instrumentos matemáticos como cuadrantes, esferas y ángulos, con los que manifestaba a la vista la magnitud del Sol, y quedando con él los soldados, como creyesen que dentro llevaba oro, y le mataron. Marcelo lo sintió mucho, habiendo hecho buscar a sus deudos, los trató con el mayor aprecio y distinción. O sea que Arquímedes había juntado lo que le parecía más valioso, los instrumentos que él amaba de su trabajo. Intentó acercarse al general, pero en el fragor de la batalla lo mataron. Incluso en el relato de Plutarco se habla de esferas, antes se hablaba de círculos. Hay uno se pregunta qué era eso, esa esfera de la que se habla y se repite.
Cicerón daba más pistas. Él habla sobre que Marcelo conservó una de las esferas que había llevado Arquímedes consigo, como uno de los como parte del botín. Y después en un texto Cicerón hay un diálogo en el que una persona explica cómo funciona esa esfera. Dice, cuando movió el globo ocurrió que la luna siguió al sol tantas vueltas en ese invento de bronce como en el cielo mismo, por lo que también en el cielo del globo solar llegó a tener ese mismo alejamiento, y la luna llegó a esa posición en la cual estaba su sombra sobre la Tierra cuando el sol estaba en línea. O sea, está describiendo un eclipse. Era una especie de planetario en miniatura, una representación del universo conocido en una máquina. Se supone que era algo parecido al mecanismo de Anticitera. El mecanismo de Anticitera se descubrió a principios del siglo XX. Esto es una reconstrucción, por supuesto está muy oxidado, pero se han recuperado muchos engranajes de ese mecanismo. Contando los dientes de los engranajes, no solamente eso, sino hay muchas inscripciones que se han podido recuperar utilizando rayos X en distintas partes del mecanismo este. Se ha podido reconstruir en parte cómo funciona y se ha podido ver que, bueno, por ejemplo, como decía, contando los dientes de los engranajes, se puede saber que estaban hechos de tal manera para que representaran el periodo de los planetas alrededor del Sol. Bueno, alrededor del Sol. Esto es en realidad el sistema era geocéntrico. En esta representación la Tierra está en el centro, esto sería el Sol. Pero los otros, los engranajes eran de tal forma que representaban, si uno le daba manija a esto, estas agujas empezaban a moverse y representaban cómo se veía la posición relativa de los planetas con respecto a la Tierra. Esta bolita que se ve ahí, negra con un poquito de blanco al costado, era la Luna. Tenía un eje en el medio que lo hacía rotar a la bolita esa y determinaba las fases de la Luna. Cuando la bolita estaba negra, la Luna nueva, estaba blanca, la Luna llena. O sea, era un mecanismo de una complejidad enorme. Cosas como esta aparecieron en Europa recién en el siglo XIV. De los griegos, Arquímedes se supone que sabía construir este tipo de cosas, por los relatos que comenté antes y porque también escribió un libro que se llama Sobre hacer esferas. Se supone que en ese libro explicaba cómo hacer este tipo de cosas, pero el libro, entre muchas cosas de esa época, no se conservó. No, se perdió. El mecanismo de Anticitera es de alrededor del 100 a.C. Arquímedes vivió un siglo antes. Tiene que haber habido muchos, o sea, no es posible que el mecanismo de Anticitera haya sido una cosa única, ¿no? Estas cosas son graduales, se van construyendo varias, se van haciendo prueba y error y mecanismos de relojería, ¿no? Tienen la precisión de mecanismos de relojería. Tienen que haber habido muchos, pero el tiempo, por supuesto, ha hecho que por ahora solamente se conozca el de Anticitera. Bueno, pasemos al siguiente. Un momento, me voy a sacar. Bueno. La escuela estoica. Uno de los principales representantes de la escuela estoica fue Crisipo de Solos, también más o menos contemporáneo de Arquímedes del siglo III a.C. Yo me voy a restringir el pensamiento de los estoicos a lo que tiene más relación con la ciencia. No, extenderse no puedo hacer un análisis general de todo el pensamiento más filosófico. Por ahora lo que nos interesa, vamos a concentrarnos más en el aspecto científico, que tiene relación con la lógica, principalmente la física, y también está todo mezclado con la ética, como vamos a ver más adelante. Decía Diógenes Laercio que sin Crisipo no habría estoas, bueno, se refiere a la escuela de los estoicos. Esa es la importancia que se le daba. El pensamiento estoico se puede resumir en esta frase: el sabio es inmune a los infortunios, la virtud es suficiente para la felicidad. Solo hay que preocuparse por la virtud. Todo lo demás
es secundario. Bueno, después está por supuesto el problema de definir qué es la virtud, o qué actitud de uno debe tomar. Bueno, eso no nos vamos a meter. De lo que quiero hablar sí es la idea de los estoicos y el destino, si estaba predeterminado o no. Crisipo decía, aquello que no tiene causas que lo provocan no será ni verdadero ni falso. Mas como toda proposición es o bien verdadera o bien falsa, se concluye que no hay ningún movimiento sin causa. Si esto es así, todas las cosas que ocurren por causas previas. Si esto es así, todas las cosas ocurren por el destino. Todo estaba predeterminado para Crisipo. Y la afirmación es una conclusión lógica. Que se diferencia un poco de Aristóteles en esto. Porque Aristóteles decía que, por ejemplo, mañana, la afirmación, mañana va a llover, no es ni verdadera ni falsa hasta que llegue el día de mañana. Si el día de mañana llueve, bueno, es verdadera, si no era falsa. Pero para Crisipo, cualquier afirmación es verdadera o es falsa. No importa que todavía no se haya producido el evento. Eso ya está determinado. Uno no lo puede saber, pero uno no sabe si es verdadero o es falsa. Pero eso es otro tema, es una cosa aparte. La afirmación ya es verdadera o es falsa, aunque uno no sepa cuál de las dos cosas tiene que decir. Si es verdadera o falsa, si eso ya está determinado, entonces todas las cosas que ocurren por causas previas, todas las cosas ocurren por el destino. Y acá mezcla un poco la superstición. Crisipo parece que era un poco supersticioso. Decía, las predicciones de los adivinos no podrían ser ciertas si todas las cosas no estuvieran abarcadas por el destino. Es una forma de justificar cuando los adivinos aciertan. Cicerón, también influido por la escuela estoica, es más escéptico. Él decía lo mismo que Crisipo, nada va a suceder de lo que la naturaleza no contenga causas actuantes que produzcan eso mismo. O sea, todo sucede por alguna causa. Pero después decía, esto hace inteligible que el destino debe ser no el destino de la superstición, sino el de la física. El de la física, como diciendo, el que está producido por causas preexistentes. Y acá surge el problema ético. Porque si todo está predeterminado, una persona que actúa de manera deshonesta puede decir, yo no podía actuar de esta manera, de otra manera. No es culpa mía, esto ya era el destino, ya estaban las cosas hechas así. Crisipo dice, aunque uno no puede actuar de otra manera, igual nuestros actos acarrean una responsabilidad moral. No soluciona de esa manera. Está bien, no tenías otra opción, igual te vamos a castigar, porque estaba el destino así, podría decir. Estaba destinado. Te vamos a castigar igual, pero... Sí, claro. Sí. Este problema era algo que preocupaba a los griegos. Quizás aparece también en la Ilíada y en la Odisea. Hay un pasaje en la Ilíada en que, bueno, al principio hay un problema, porque Agamenón, luego de una batalla, se había quedado con el botín, que era una esclava que parece que correspondía a Aquiles. Aquiles se ofende y deja la batalla, abandona la batalla. Y eso produce un desastre para los griegos, quiero decir, porque Aquiles era el mejor guerrero y los griegos se ven con mucha desventaja. En algún momento se reconcilian, las cosas se arreglan y Agamenón se disculpa de esta manera. Dice, muchas veces los aqueos me han increpado por lo ocurrido y yo no soy el culpable, sino Zeus, el Ardo y la Furia que vagan las tinieblas, los cuales hicieron padecer a mi alma durante la junta cruel ofuscación el día que le arrebaté a Aquiles la recompensa. ¿Mas qué podía hacer? La divinidad es quien lo dispone todo. Tenemos música de fondo. Y en la Odisea, Zeus justamente se queja de esta actitud de los hombres. ¿De qué modo culpan los mortales a los dioses? Dicen que las cosas malas les vienen de nosotros y son ellos quienes se atraen con sus locuras e infortunios no decretados por el destino. Bueno, es el debate, las cosas están determinadas o uno decide las cosas. ¿Qué podemos decir de este problema con respecto a la ciencia moderna, la física tal como la conocemos hoy en día? Primero tenemos el determinismo de Laplace, lo que se llama la mecánica clásica.
está todo determinado. Laplace lo expresa muy claramente con esta frase. Dice, podemos considerar el estado presente del universo como el efecto de su pasado y la causa de su futuro. Un intelecto que en cierto momento supiera todas las fuerzas que animan la naturaleza y las posiciones de todas las partículas que la componen, si fuera lo suficientemente vasto para someter estos datos al análisis, podría abarcar en una simple fórmula los movimientos de los más grandes cuerpos del universo y del átomo más ligero. Para tal intelecto nada sería incierto y el futuro, así como el pasado, estaría ante sus ojos. En teoría, si uno se restringe a lo que llamamos la mecánica clásica, esto es cierto. ¿No? Si están todas las posiciones y la velocidad de todas las partículas, no se puede saber todo, el pasado y el futuro. Hoy, sin entrar en la mecánica cuántica, existe una limitación a la capacidad predictiva por la teoría del caos, ¿no? El caos limita la capacidad predictiva, pero es también determinista. O sea, lo que quiero decir, el caos dice, según la teoría del caos, si uno quiere hacer predicciones a un tiempo arbitrario en el futuro, necesita conocer la situación actual con precisión infinita. O sea, ese intelecto suficientemente vasto tiene que ser infinito en realidad para manipular una cantidad de datos infinita, una cantidad de cifras infinita. Toda la precisión tiene que ser infinita. Pero aún así, dentro de la teoría del caos, aunque uno no pueda hacer predicciones, la teoría también es determinista. O sea, todo está determinado dentro del caos también por condiciones iniciales, aunque uno no las conozca. El indeterminismo viene con la mecánica cuántica. Esta es una postura bien distinta, el indeterminismo de Heisenberg. Heisenberg dice que cuanto más precisa es la medición de la posición, más imprecisa es la medición de la velocidad y viceversa. O sea, es imposible conocer la posición y la velocidad de una partícula en forma simultánea. Esto es lo que dice la mecánica cuántica, al menos la interpretación de Copenhague. El problema que tenemos ahora es que en mecánica cuántica hay muchas interpretaciones hoy en día diferentes. Muchas interpretaciones que se basan en el mismo núcleo de la teoría. O sea, que no es posible discriminar qué interpretación es la correcta porque todas dan los mismos resultados experimentales. Una interpretación, la más antigua, es la de Copenhague o Heisenberg, en la que lo único que podemos saber son probabilidades. Es una teoría probabilística. Lo único que podemos saber es la probabilidad de que una partícula esté en un determinado momento, en un determinado lugar. Pero hay otras interpretaciones de la mecánica cuántica, como por ejemplo la de los multiversos o los universos paralelos, o lo que se llama la teoría de la onda piloto de De Broglie y Bohm, que son deterministas. Son, repito, interpretaciones del mismo núcleo teórico de la mecánica cuántica, pero al cambiar esa interpretación pasamos de un universo indeterminista a un universo determinista. En esas otras interpretaciones tampoco podemos conocer ni la posición ni la velocidad de una partícula en forma simultánea, pero dicen que existe. Aunque nosotros no la podamos conocer, esa interpretación dice que esa partícula tiene una posición y una velocidad bien determinadas y que su evolución está completamente determinada. Lo único que nosotros no la podemos conocer, o la podemos conocer solamente con cierta probabilidad. En conclusión, el debate no está cerrado, ¿no? Desde la época de Crisipo hasta hoy todavía no podemos saber si el mundo se comporta de manera determinista o probabilística. De todos modos, cualquiera de los dos... Sí. Ese principio yo no estudié física y no entendí lo que decía Heisenberg. ¿Es muy difícil explicarlo? No, es sencillo. Se llama el principio de incertidumbre, o también se llama indeterminismo. Significa lo siguiente. Él dice, si vos tenés una partícula, pero estas cosas se aplican a partículas muy pequeñas, ¿no? Como un electrón, por ejemplo, o un átomo. Sí, a nivel atómico. Si en un experimento vos medís la posición de un electrón, ¿dónde está? No podés saber su velocidad. Si la medís con buena precisión, no podés saber su velocidad.
Ahora, si medís su velocidad, no podés saber su posición. Están entrelazadas las dos cantidades esas. No podés saber con precisión las dos juntas. Eso es un principio de la mecánica cuántica que no hay forma con que darle. Todos los experimentos funcionan de esa manera. Hasta el momento vos decías que había determinismo, con esto saldríamos del determinismo, sin embargo no entiendo. No, lo que quiero decir es que, a ver, Heisenberg dice que esta indeterminación es ontológica, en el sentido de que no existe, si yo mido la velocidad, la posición no existe directamente, no solamente que no la conozco, sino que no tiene sentido hablar de la posición en forma precisa. La posición me la tengo que olvidar. Eso es una cosa un poco difícil de asimilar. ¿La segunda partícula que se habla después? Sí, tiene que ver. ¿Con qué? Perdón. Sí, sí. No. Con, Ese vino, perdón. Se quedó en casa, vino. Estaba cansado, pero vino. No, lo que pasa es que la vida en general, para que lo entiendan más simple, como lo entiendo yo desde mi punto de vista, tiene que ver con la materia, desde lo micro a lo macro. Entonces, todo, absolutamente todo, se lo ve desde el campo visual del humano, sencillo, desde los sentidos, lo que ves, lo varía. ¿Lo captás lo que te digo? Sí, él dice que es ontológico, hay dos enfoques. No hables de términos, porque si no tenemos que agarrar el diccionario. Yo últimamente con el diccionario me es sorprendo. así la realidad, que hay como dos realidades, velocidad y posición. Yo no sé si estoy equivocado, pero estoy relacionando velocidad en una ecuación parecida como de energía y materia de Einstein. En el sentido de la velocidad está esa cosa dinámica, sería un enfoque y existe por sí mismo. Y la posición sería un correlato fijo en el espacio y totalmente determinado. No sé. Yo lo que digo es que la realidad la modificamos a través de lo que vemos. Bueno, ese es otro problema, el problema de la medición de mecánica cuántica, que es más complicado todavía. No nos vamos a meter en eso porque mejor nos quedamos solamente por ahora con el principio de incertidumbre, que dice que no podemos conocer, no podemos determinar la posición y la velocidad de una partícula en forma simultánea. O sabemos una o sabemos la otra. O sabemos las dos pero con poca precisión. Pero si queremos conocer con precisión una, la otra no podemos conocer. Eso es lo que dice el principio. Ahora, las distintas interpretaciones que mencionaba antes es una, la de Copenhague, que dice que solamente tenemos que hablar de probabilidades y tenemos que olvidarnos de la idea de que esa posición, aunque no la podemos medir con precisión, existe. Directamente eso lo sacamos. Es una posición un poco positivista, ¿no? De decir que las cosas que no pueden verse no existen o no las incluimos en la teoría. Eso decía, bueno, el positivismo. Hay un poco de influencia de esa postura en la interpretación de Copenhague. Pero hay otras interpretaciones que dicen que son factibles, de hecho, y que dicen lo contrario, que realmente la posición y la velocidad existen, lo único que no las podemos medir. Entonces esa indeterminación es simplemente una indeterminación debida a nuestra falta de conocimiento, no a la esencia de la naturaleza. Las dos interpretaciones funcionan, en el sentido de que dan los mismos resultados. Por eso no es posible saber cuál de las dos es la correcta. Y no podemos decir hoy en día si el universo se comporta de manera determinista o probabilística. Si es que Dios juega a los dados cada vez que uno toma una medición, como decía Einstein. A Einstein no le gustaban estas cosas. Dios no juega a los dados, decía. Pero según la interpretación de Copenhague es como si Dios todo el tiempo estuviera jugando a los dados y de acuerdo a la probabilidad suceden las cosas. Si sale tal cosa en el dado, bueno, da algo que el electrón salga para allá, si no, sale para otro lado, como si todo el tiempo estuviéramos manejando así con probabilidades. Pero bueno, volvamos a Grecia. Esto es lo que nos ha llevado a Crisipo con ese programa. Volvamos a Crisipo. Crisipo tuvo... bueno, no sé si se dedicaba a la lógica. Este es un silogismo citado por Diógenes Laercio. Dice, si no perdiste una cosa la tienes, no perdiste los cuernos, luego los tienes.
Aquí esto da la impresión de que Crisipo se divertía con estas cosas, pero no transmite la importancia que tuvo en el desarrollo de la lógica. La cosa era seria en realidad. Bueno, esto es lo que se conoce de la biografía de Diógenes Laercio, pero fue un avance importante con respecto a la lógica aristotélica, que recién se empezó a apreciar durante el siglo XIX. Ahora pasemos a la personalidad de Crisipo. Los biógrafos aprecian su pensamiento, pero al mismo tiempo presentan su personalidad de manera poco favorable. Dicen que era plagiador, soberbio, usurero, borracho y obsceno. Algunos dicen que si escribió muchísimos libros. La lista que pone Diógenes Laercio es interminable. Son páginas y páginas de títulos de libros de Crisipo, de los cuales no han perdurado ninguno prácticamente, o solamente algunos extractos citados por otros. Hay algunos biógrafos que decían que si de las páginas de los libros de Crisipo sacaran lo que no es suyo, todas las páginas quedarían en blanco. Se copiaba todo. De hecho, dicen que en un libro se copió la Medea entera de Eurípides. Diógenes Laercio dice también que era soberbio porque, bueno, da un argumento que me parece un poco de él. Dice que de todas las obras que escribió, ninguna dedicó a un rey. Que era usurero. Bueno, esto en realidad es como una extensión de la fama de usurero de otros estoicos. No sé si directamente de Crisipo, pero hay otros estoicos que sí tenían fama de usurero y por eso le ha extendido también a Crisipo, como Marco Bruto o Séneca. Marco Bruto, el mismo que participó en el asesinato de Julio César, decían de él que era un hombre de muy altos principios, casi tan altos como sus intereses. Y Séneca dicen que hizo muchísimo dinero prestando plata en Britania y que fue esa una de las causas de revueltas. Bueno. O sea, esto de la virtud necesitaba un poco de plata para sostenerse. Que era borracho y que era obsceno. Que era obsceno, Diógenes Laercio menciona un texto escrito que parece que era de un tono muy alto, en el que relatan escenas subidas de tono entre los protagonistas eran Zeus y Hera. Diógenes Laercio dice que era una obscenísima historia más propia de meretrices que de dioses, pero lamentablemente el texto se perdió también. Todo lo que se perdió, sé que no podemos saber lo que es. ¿No hay nada? De los trabajos de Crisipo han quedado solamente referencias de otros autores. Sí, citas y textos muy cortos. Libros completos creo que no hay ninguno. Fundador de No, fue Zenón de Sitio. Fue el fundador. Este creo que fue, no sé si el segundo o el tercero, creo que fue el tercero, entre los que dirigían la Escuela de los Estudios. Y borracho también. Bueno, el final de Crisipo dicen que había tomado mucho, tenía, aunque era ya grande, 73 años más o menos, tomó mucho vino, le dio mareos y se murió. Hay otra versión que dice que se murió de risa, que tenía unos higos y que un burro se los empezó a comer y cuando se dio cuenta le dijo a su sirvienta darle un poco de vino, parece que también se estaba un poco medio borracho al burro, para bajar los higos. Y se empezó a reír, y se murió. Bueno, esto más que un final trágico es tragicómico. Bueno, pasemos al tema de las mujeres antiguas, en la antigüedad. Agno dice Cleopatra María Gabriela de Hipatia. Vamos a empezar las menos conocidas. Agno dice de Atenas, del siglo III a.C., también más o menos contemporánea de Arquímedes y Crisipo. Se sabe muy poco. La historia de Agno dice aparece en un libro que se llama Fábulas de Higinio, pero aún así se ha transformado en un símbolo de la lucha contra la discriminación de las mujeres. Agno dice que quería ser médica. En aquella época en Atenas hubo problemas con algunas mujeres que participaban en los partos y que habían practicado abortos. Entonces, con esos problemas que hubo, se prohibió a las mujeres ser ginecólogas o obstetras o ayudar en el momento del parto.
Agnodice se disfrazó de hombre y se fue a Alejandría a estudiar medicina, con un médico famoso que había allá, que fue el primero en practicar, por lo que se dice, en practicar disecciones de cadáveres en forma científica. Una vez que estudió en medicina en Alejandría, volvió a Atenas, siguió vestida de hombre y empezó a atender mujeres. Tuvo mucho éxito entre las mujeres de Atenas, que empezó a estar celosa en el resto de sus colegas hombres. Los hombres empezaron a atacarla y dijeron que, claro, pensando que era un hombre, dijeron que se aprovechaba de las mujeres y las seducía. Entonces, para terminar con esas calumnias, se descubrió esta escena que muestra el dibujo y le mostró que en realidad soy mujer. Y eso fue peor, porque ahora la acusaron de haber infringido la ley. La ley prohibía a las mujeres ejercer la medicina. Entonces la llevaron a juicio. Y el juicio corría peligro de muerte. Ella podía ser ejecutada por lo que había hecho. Y parece que se juntó un número muy grande de mujeres de Atenas que habían sido atendidas por ella y dijeron que si no perdonaban a Agnodice, ellas también morirían, porque a ellas les había salvado la vida muchas veces. Debido a la insistencia de las mujeres que se manifestaron ahí ante los jueces al final accedieron a perdonar a Agnodice, no solamente eso, sino también que cambiaron las leyes y le permitieron ejercer como médica, principalmente como ginecóloga y obstetra, siempre que atendiera a mujeres, no hasta ahí nada más, ¿no? Las mujeres podían ejercer medicina, pero atendiendo a mujeres no. La única fuente sobre Agnodice es la fábula de Ginio, que tiene una credibilidad baja, porque en realidad el contexto de la historia esta aparece mezclado con todas historias muy fantasiosas. Pero aún así, Agnodice se ha transformado, como decía, en un símbolo de la lucha contra la discriminación de las mujeres. Otra es Cleopatra. Yo les mencioné antes que con el nombre de Cleopatra en realidad no solamente me refiero a la reina de Egipto, que es posible que haya tenido intereses científicos en aquella época, influenciada por la dinastía ptolemaica, que había construido la biblioteca y el museo, todavía que existía en la época de Cleopatra. Se dice, quizás para desacreditarla, que había investigado el desarrollo de fetos humanos, obligando a sus esclavas a quedar embarazadas y después practicándoles aborto, obligándolas a abortar, qué sé yo, cosas medias truculentas. Pero hubo otra persona llamada Cleopatra también en Roma, que era médica, y otra en Alejandría, que fue alquimista. Todas estas se mezclan en la historia y posiblemente hayan usado el nombre de Cleopatra también para adquirir más fama, para crear confusión a propósito y mezclar o asignarle a la reina Cleopatra trabajos que en realidad son posteriores, de alquimia y de medicina. Bueno, de estas médicas y la alquimista es poco lo que se sabe, son algunos textos que han perdurado hasta hoy. También, ¿no?, se dedicaba a la obstetricia la Cleopatra médica, y la alquimista, bueno, quedan un par de papiros sobre fabricación de oro. Es del siglo III o del siglo IV, supuestamente se cree que en Alejandría participó de una escuela de María de Hebrea, de la que vamos a hablar ahora. Todos mencionamos en algún momento el nombre de María. Ella se dice que creó el método de cocción a temperatura controlada que llamamos baño María. Cuando uno calienta algo y no quiere que se queme, hierve agua y dentro del agua pone otro recipiente y pone lo que quiere calentar. Entonces, lo que está poniendo ahí nunca va a superar los 100 grados centígrados, ¿no?, porque es la temperatura de ebullición del agua. Es un método muy simple que permite controlar la temperatura y que se utiliza no solo en la cocina, también por ahí a veces en experimentos de química. La alquimia tuvo mucho auge en Alejandría en aquella época, estamos hablando entre los siglos II y III después de Cristo. Y por supuesto estaba muy mezclada con cuestiones religiosas, místicas. Toda la teoría alquímica tiene una mezcla de misticismo de distintas religiones. También
la filosofía de Empédocles de los 4 elementos, tierra, agua, aire y fuego. Pero en los aspectos prácticos quizás son los más valiosos de la alquimia, ¿no? Porque los alquimistas hicieron una cantidad de experimentos gigantesca, descubrieron nuevas sustancias, que fueron después, ese enorme bagaje de experiencias fueron, por supuesto, lo que formó la base de la química. Y en los aspectos prácticos fueron quizás en donde las mujeres, o algunas mujeres que se conocen de la alquimia, se destacaron. Una de ellas fue quizás la más destacada, María la Hebrea. En algunos trabajos todavía se describen algunos instrumentos que ella inventó. Acá muestro 2. Uno se llama el tribicos, que es este, y este se llama el kerotakis. El tribicos era como un alambique, servía para destilar, para separar. Como uno tiene una mezcla, por ahí en esa mezcla de un líquido alguna sustancia es más volátil que otra. Si la quiere separar, lo calienta acá abajo, la más volátil se evapora, acá se condensa y después cae en estos recipientes que son los 3 picos que hay acá. Es un destilador. Y el kerotakis, es este de acá, se utilizaba de la siguiente manera. Acá abajo también se calentaba, esto es un horno donde se ponía arsénico, mercurio o azufre, sustancias de este tipo. Y acá arriba había una placa con una porción de metal que uno quería modificar de alguna manera. Entonces acá se producía un vapor, por ejemplo de mercurio, digamos, que llegaba hasta arriba, acá arriba se condensaba y después volvía a gotear, y después se volvía a condensar, de manera que esto mantenía una atmósfera de vapor de mercurio, de arsénico, y eso impregnaba luego de un tiempo el metal y cambiaba su superficie. Esto es un proceso largo que por ahí lleva mucho tiempo de mantener con cierta cantidad de vapor de mercurio, arsénico, azufre sobre esa porción de metal, y le cambiaba la superficie y podía obtener cosas que parecían oro, que al final era lo que quería. Con estos instrumentos bueno, y varios otros, se hacían muchísimos experimentos y pruebas. Ahora, de María la Hebrea, de su vida no se sabe casi nada. Las historias sobre su vida están mezcladas con todos los personajes de aquella época de la antigüedad que se llamaba María, aunque no tuviera nada que ver con su época, que supuestamente vivió como 1000 años antes o más, con María Magdalena, que aparece en el Nuevo Testamento, se la identifica con María Magdalena, con otra María que también era alquimista, que ya era María la Copta, pero que era de otra religión, la hebrea. Y al final toda esa mezcla hace que no sepamos nada. La vida de María la Hebrea está muy difusa en el pasado. Lo que ha perdurado es la descripción, sí, de los instrumentos extraordinarios que debía enseñar. Bueno, pasemos a Hipatia. Hipatia de Alejandría, quizás la más conocida, supongo, y la más trágica de las mujeres científicas de la antigüedad. Ella vivió en 355-415 después de Cristo en Alejandría, y la historia de Hipatia se conoce principalmente por la referencia de un historiador de aquella época, del siglo V, que se llamaba Sócrates de Constantinopla. Según Sócrates de Constantinopla, él cuenta que había una mujer en Alejandría que se llamaba Hipatia, hija del filósofo Teón, que logró tales conocimientos en literatura y ciencia que sobrepasó en mucho a todos los filósofos de su propio tiempo. Hipatia enseñaba matemática, astronomía y filosofía neoplatónica en una escuela neoplatónica de Delfos. Y tenía muchísimo prestigio. Muchos Sócrates de Constantinopla también dice: debido a la majestuosa franqueza que como resultado de su educación la caracterizaba, mantenía unas relaciones muy dignas con las principales personalidades de la ciudad, porque todos la tenían en gran estima y la admiraban por su prudencia y moderación. Una de esas personalidades era Orestes, que era el prefecto de Egipto, o sea, la autoridad que representaba al Imperio Romano en Egipto. Y en aquella época había un enfrentamiento entre Orestes y la Iglesia, que aumentaba a medida que pasaba el tiempo su poder. La Iglesia estaba representada por el obispo de Alejandría, que era Cirilo. Hablemos un poco sobre las cosas que estudiaba.
Hipatia escribió lo que se llaman comentarios sobre otros autores anteriores. Un comentario es un libro de Apolonio de Perga sobre cónicas, que son las cosas que están dibujadas. Los comentarios eran como reescrituras de los libros, en los cuales los comentaristas agregaban sus propias ideas y que muchas veces no estaban claro cuáles eran las ideas del comentarista y las ideas del autor original. Podía haber contribuciones originales del comentarista. Hipatia escribió varios libros que eran comentarios, uno sobre cónicas. Las cónicas son curvas que se crean partiendo de un cono. Este es un cono. Si el cono lo corto con un plano horizontal, me aparece una circunferencia. Si lo corto con un plano con un poco de ángulo, aparece una elipse. Si lo corto con un plano que tiene justo la inclinación de la pendiente del cono, tengo una parábola. Es un caso límite, tiene que tener justo ese ángulo para tener una parábola. Y si el ángulo es todavía más para abajo, ahora tengo una hipérbola. Acá están dibujadas todas esas curvas del círculo, la elipse, la parábola y la hipérbola. Son lo que se conoce como curvas jónicas. Bueno, hay muchas cosas, propiedades matemáticas, se pueden estudiar estas cosas. Desde el punto de vista físico, resultaron de muchísimo interés cuando Newton propuso la ley de gravitación universal, porque él, haciendo cuenta, demostró que las trayectorias que podían tener un objeto atraído por un campo gravitacional, por una estrella, por ejemplo, eran todas cónicas. Si estaba atrapado en el campo gravitatorio, era una circunferencia o una elipse, pero si tenía suficiente velocidad podría alejarse con una trayectoria que es como una hipérbola. O sea, luego, cuando se aleja mucho, la hipérbola se transforma en una recta. Hipatia también tenía conocimiento de astronomía, hizo un comentario sobre el Almagesto de Ptolomeo. El Almagesto de Ptolomeo. Entonces, esta combinación de conocimiento de cónicas y de astronomía fue lo que se usó en la película Agora, no sé si la han visto, para crear la hipótesis de que podría haberse adelantado al conocimiento de que las órbitas eran elipses. Las órbitas, no solamente con esto, sino también con el conocimiento de Aristarco de Samos, del modelo heliocentrista. O sea, ya un griego había propuesto mucho antes de Copérnico que los planetas giran alrededor del Sol. Entonces, Aristarco de Samos, posiblemente Hipatia también tenía conocimiento de la obra de Aristarco de Samos. Combinando todo eso, se especula que en la película que podría haber descubierto que las órbitas eran elipses, como mucho después descubrió Kepler. Pero en realidad, de lo que se conoce de la historia de Hipatia, no se puede afirmar que algo así haya podido ocurrir. Eso es una especulación de la película. Voy a hablar ahora acerca de la polémica que desató la muerte de Hipatia. Una polémica terrible en el siglo XVIII en Inglaterra. Estos son dos títulos de dos panfletos que se publicaron en títulos largos, ponían en esa época, que se publicaron en Inglaterra, este en 1720 y el otro en 1721. El de todo hablan del primero en 1720, el título es sobre Hipatia, ¿no? Hipatia, o la historia de una de las damas más hermosas, virtuosas, cultas y distinguidas en todos los aspectos, que fue despedazada por el clero de Alejandría para satisfacer el orgullo, la envidia y la crueldad de su arzobispo común, pero inmerecidamente llamado San Cirilo. A poco tiempo, Lewis escribió otro trabajo para refutarlo, que se titulaba así: La historia de Hipatia, la más descarada maestra de escuela de Alejandría, asesinada y despedazada por el populacho en defensa de San Cirilo y el clero de Alejandría de las calumnias del señor Toro. Ahora, la polémica acá surge porque hay cuestiones religiosas mezcladas, ¿no? Se me acusó a la iglesia de Alejandría de matarla. De hecho, para solucionar esta polémica, a lo mejor lo único que uno puede hacer en realidad es remitirse a las fuentes más antiguas que parecen las más objetivas, que en este caso es Sócrates de Constantinopla. Sócrates relata el episodio y lo que cuenta es lo siguiente, de la muerte de Hipatia. Dice que fue víctima de los celos políticos que en aquella época prevalecían.
algunos le salieron al paso al volver a su casa y arrastrándola de su carro, la llevaron a la iglesia llamada Caesareum, donde la desnudaron por completo y luego la asesinaron con tejas o ladrillos. Después cuenta que despedazaron el cuerpo, bueno, cosas terribles. Pues lo quemaron. La clave, a ver, se supone hoy en día, primero, hay la parte del mito. Se supone que Hipatia no murió joven, como aparece en este cuadro, sino que ya tenía alrededor de 60 años cuando murió. La otra parte del mito es que la hayan matado por su paganismo y por el odio a la ciencia, que se lo acusaba a la iglesia de Alejandría de aquella época. Las razones, se supone hoy en día, según los historiadores, fueron de carácter político. Ella fue víctima de un asesinato político, porque ella estaba con Orestes, el prefecto de Alejandría, que tenía un conflicto terrible con San Cirilo. Atacar a Hipatia fue una manera de atacar a Orestes. Al final ella estaba en el medio. Como dice Sócrates de Constantinopla, fue víctima de celos políticos que en aquella época prevalecían. Según una visión tradicional de la historia de aquella época, se hace hincapié en el hecho de que la muerte de Hipatia haya coincidido con el fin, o más o menos, con la caída del Imperio Romano y con el inicio de lo que se llama la Edad Oscura, la Edad Media, y que tuvieron que pasar como 1000 años para que la civilización se recuperara y la ciencia volviera a florecer en el Renacimiento. Pero esta visión de la historia tradicional comete una omisión grave, gravísima, diría yo. Entre los siglos 8 y 13 la ciencia floreció en el mundo árabe. Los árabes no solo fueron depositarios como custodios de la ciencia griega, que esa es la forma que se lo suele presentar en muchos libros. Ellos la desarrollaron, partieron de conocimiento, no solamente conocimiento griego, acumularon conocimiento de China, de India, de Egipto, de Mesopotamia, todo lo que andaba por ahí dando vueltas lo agarraban y lo estudiaban. Y, por supuesto, crearon conocimiento nuevo muy elaborado. O sea que la Edad Oscura era oscura para Europa, no para el mundo. Y aún así en Europa, luego de la muerte de Hipatia, también hubo algunas luces en esa Edad Oscura. Todavía hubo algunas luces, el empuje de la ciencia griega no había desaparecido por completo, y les voy a dar algunos ejemplos. Sobre los primeros cristianos científicos, entre los siglos 5 y 6 después de Cristo. Boecio, Juan Filópono y Antenio. Empecemos con Boecio. Boecio vivió en Roma entre 482 y 525. Bueno, este retrato, vaya a saber si tiene algo que ver con la cara de Boecio, de verdad. Es posterior. Boecio era un erudito notable en aquella época, se destacó en muchos campos de la ciencia. Él escribió muchos libros y sus textos se utilizaron durante siglos en las universidades de los monasterios de la Edad Media, ¿no? En Europa. Los libros de Boecio se utilizaban en lo que se llamaba una serie de cursos básicos que se llamaba el quadrivium, que eran aritmética, geometría, astronomía y música. Esas 4 cosas. La música estaba dentro de la ciencia, como si fuera una parte más de la matemática. Acá hay es una cita de Russell, de Bertrand Russell, que dice que Teodorico era el rey de Italia en aquella época, un rey godo, ¿no? Roma ya había caído y estaba dominada por los godos, pero Teodorico, Italia dependía aún del Imperio Romano de Oriente, de Constantinopla, de una manera más o menos independiente, pero tenía relación con Constantinopla. Teodorico empleó a Boecio para reformar el sistema monetario y para impresionar a reyes bárbaros menos sofisticados con dispositivos tales como relojes de sol o relojes de agua, Fuente Rosa. Pero hablemos sobre las cuestiones de música. Él escribió un libro que se llama Sobre el fundamento de la música, en el que dice, por ejemplo,
La misma cuerda, si es tensada, da un sonido de tono alto. Si es aflojada, un sonido de tono bajo. No debe pensarse que cada vez que una cuerda es pulsada, solo un sonido es producido, porque solo hay un golpe en el aire en estos casos. El hecho es que el aire es golpeado cada vez que la cuerda, al vibrar, envía un golpe. Pero como los sonidos siguen rápido uno sobre otro, ninguna interrupción es percibida por el oído, y se tiene la sensación de que un sonido único, tanto de tono bajo o alto. Y este es el caso aún cuando cada sonido está en realidad compuesto por muchos. El de tono bajo consistiendo de más lentos y menos frecuentes sonidos, y el de tono alto de rápidos y densos. Es una descripción muy clara de la relación que existe entre el tono alto y bajo y la frecuencia, algo que hoy en día, en la frecuencia de la vibración de una cuerda. Algo que hoy en día es algo que nos parece muy simple y trivial, pero que descubrirlo debió haber requerido de observación cuidadosa y de tiempo de experimentación. Y eso de que varios golpes de la vibración se transformen en un sonido continuo en el oído es una idea interesante también por la percepción, una cuestión de percepción. Bueno, Boecio también escribió sobre otras cuestiones relacionadas como los intervalos que producen consonancia, sobre cómo se propaga el sonido, todas cuestiones que también se habían estudiado antes los pitagóricos. Una de estas cosas se repetían en los pitagóricos. Boecio introdujo el concepto de la rueda de la fortuna en el cristianismo. ¿Qué es esto? Acá vemos a la diosa Fortuna moviendo una rueda. Las personas están ahí unidas a la rueda. Una persona que está alto, de golpe puede caer. La fortuna puede hacer rebotar la rueda y cae. O sea que eso puede pasar de forma caprichosa, porque la fortuna es caprichosa. Esto es justamente lo que le pasó a Boecio. Él durante toda su vida estuvo alto. Él pertenecía a una familia ilustre de cónsules. Varios integrantes de su familia fueron senadores. El Senado seguía funcionando en Italia. Y él fue senador también. Bueno, como mencioné antes, Teodorico lo utilizaba, participaba de... Pero un día todo eso se vino abajo. Y fue terrible para Boecio. La tragedia empezó con un senador que fue acusado por Teodorico de espía. En aquella época, Justino I, que era el emperador de Constantinopla, era católico. Teodorico era también cristiano, pero arriano. Y Justino proscribió el arrianismo. Teodorico sabía que en Italia la mayoría era católica, y eso lo dejó en una posición débil. Y empezó a sospechar de que había gente confabulando en contra de él en el Senado. Y agarró a uno que le pareció sospechoso, lo acusó de espionaje, de escribirle a Justino I en contra de él, y lo mandó a justiciar. Boecio en el Senado salió en su defensa, diciendo que eran calumnias, que las cosas no eran así. Y lo único que sirvió eso para que él también fuera acusado y condenado. Después salió otro que era su suegro, Símaco, que salió a defenderlo a Boecio. Él también fue condenado. Lo único que sirvió también para que él fuera acusado de traición y condenado. También lo mataron. Los mataron a todos. Se supone que después de eso ya ningún senador salió a defender más a nadie y todos ratificaron la decisión de los jueces. Hay una obra estoico, hay una obra de fruto de ese padecer que se llama de la consolación. La consolación de la filosofía, sí. Fruto de ese sufrimiento ¿estuvo encarcelado? Estuvo encarcelado un tiempo, sí. Eso, que mientras con la filosofía o la verdad para superar el dolor y... Exactamente. Sí, de eso iba a hablar ahora, sobre la consolación de la filosofía, porque el personaje de la fortuna aparece en el libro ese. Parece que el proceso llevó tiempo, y durante ese proceso, mientras él estaba encarcelado, escribió La consolación de la filosofía. La filosofía aparece en ese libro como una personificación, ¿no? O sea, una persona que es la filosofía y le habla. Y le dice cosas como estas. La filosofía le dice a Boecio: tu antigua buena fortuna te ha afectado tanto que estás siendo consumido por el anhelo. Sé cómo fortuna es más amigable y seductora con aquellos a los que se afana por engañar, hasta que los abruma con dolor insoportable. Al desampararlos,
cuando menos lo esperan. Si recuerdas su naturaleza, sus maneras o sus deserciones, verás que con ella nunca tuviste ni perdiste algo que fuera precioso. Y después agrega: mira la extensión del cielo, la firmeza con la que permanece, la rapidez con la que se mueve y deja de admirar las cosas interiores. Bien, él se consolaba con estas cosas mientras estaba preso, probablemente sabiendo que al final lo iban a matar. Por cosas inferiores, al final, Boecio se refiere a la voluptuosidad, a los placeres mundanos, a las riquezas, el poder, la gloria, todas esas cosas serían secundarias y no habría que darles importancia. Bueno, así terminó Boecio. Pasemos a Juan Filópono. Juan Filópono ahora en Alejandría, más o menos en la misma época. Fue un crítico de las ideas de Aristóteles sobre el movimiento. Aristóteles decía que para que algo se moviera, todo cambio requiere una causa, el movimiento es un cambio constante, requiere una causa constante. Para que algo se mueva, uno lo tiene que estar empujando todo el tiempo. Él tenía en mente, por ejemplo, un buey que tira de un arado. Para que el arado se mueva, el buey siempre tiene que estar empujando. Cuando deja de empujar, se queda quieto. Pero esta visión no puede explicar cuando uno arroja un objeto al aire. ¿Qué es lo que está moviendo? ¿Qué es lo que lo empuja, lo impulsa en ese movimiento? Aristóteles en aquella época no existía la idea de inercia, de que algo puede continuar en movimiento por sí solo, por inercia. La explicación que daba Aristóteles cuando se arroja una flecha era una cosa un poco absurda. Él decía que al desplazarse, el aire que está delante tiene que pasar a ocupar el espacio que está atrás. Y cuando ocupa el espacio que está atrás, le empuja. Veamos lo que decía Filópono en el siglo VI sobre esto. Decía: tal visión de Aristóteles es bastante increíble y raya en lo fantástico. Es evidente que, en el caso de arrojar objetos o disparar flechas, no es el aire puesto en movimiento por la mano o por la cuerda del arco lo que produce el movimiento del proyectil o de la flecha. Más bien es necesario suponer que alguna fuerza motriz incorpórea es impartida por el lanzador del proyectil. Esta idea es algo que se fue a lo largo de los siglos desarrollando hasta que llegamos al concepto de inercia y al impulso que uno le aplica a un objeto en el momento de lanzarlo, que permanece, que se conserva. De esta manera también Juan Filópono explica después el movimiento de los planetas, porque con los planetas tenemos el mismo problema. Los planetas están siempre dando vueltas ahí en el cielo, según Aristóteles algo lo tiene que estar moviendo, y ángeles o lo que sea lo dan vuelta ahí, invisibles, lo están moviendo en el aire, en el cielo. Y Filópono dice: no, una vez que Dios pone las cosas en movimiento, las cosas siguen, porque tienen, él ha hablado de una fuerza impresa, algo que ya tienen en sí mismos. Después habla de otro problema interesante, que es el de la caída de los cuerpos. Según Aristóteles, los cuerpos más pesados caían más rápido. Filópono dice: si se dejan caer dos pesos de la misma altura, de los cuales uno es muchas veces más pesado que el otro, se verá que la relación entre los tiempos requeridos por el movimiento no depende de la relación de los pesos, sino que la diferencia de tiempos es muy pequeña. Un cuerpo que sea el doble de pesado que el otro, por ejemplo, no va a caer el doble de rápido, van a caer casi al mismo tiempo, y si hay alguna diferencia es por la fricción del aire. Esto es algo que se adelanta en varios siglos a los experimentos de Galileo legendarios en la Torre de Pisa, ¿no? Tirando bolas de metal y de madera de la Torre de Pisa y viendo que caían casi simultáneamente. Digo casi porque... Yo estoy pensando en una pluma y una... No, claro, por supuesto. Sí, por supuesto. La bocha va directo y la pluma La pluma tarda, claro, sí, eso está bien. Eso es justamente el problema de la resistencia del aire. La pluma enseguida siente la resistencia del aire porque es algo muy, muy liviana. Entonces, por la resistencia del aire baja muy despacio. Pero si vos dejás caer una pluma y un pedazo de una piedra en la superficie de la luna, los dos caen juntos. Entonces, hay filmaciones de eso, hay una misión, una Apolo, que el tipo lleva un martillo y una pluma, y luego así lo suelta, y caen los dos juntos. Es una experiencia crucial. Sí, sí, es bonito verlo, pero bueno, eso se puede hacer también acá en la superficie de la Tierra. Hay experimentos que se hacen con tubos vacíos, ¿no? Sacando el aire que tiene adentro, ponen pluma y una moneda y las dos caen juntas.
Lo interesante es que Filópono podía intuir ese tipo de cosas mucho tiempo antes, e intuir también que el problema de la diferencia estaba en la resistencia del aire. Acá, bueno, esto supuestamente es un retrato de Filópono muy posterior a su época. Decía Filópono, se ha dicho que son los ángeles quienes mueven la luna, el sol y los cuerpos celestes. Decía, ¿puede haber algo más ridículo? No andaba con vueltas, ¿no? Tenía esa forma de escribir, categórico. Quizás esta forma de expresarse le trajo problemas. Él era lo que se llamaba un triteísta. Él trató de explicar, se lo considera uno de los primeros pensadores que trató de conciliar el pensamiento aristotélico con la religión católica o cristiana. Él utilizó las categorías aristotélicas o la filosofía aristotélica para tratar de entender el misterio de la Trinidad, de la unicidad del Padre, el Espíritu y del Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, utilizando la filosofía de Aristóteles. Y eso produjo rechazo en otros representantes de la Iglesia, especialmente en Constantinopla, que decían que el misterio de la Trinidad es algo que se resuelve con la fe, no con el razonamiento filosófico. Eso tiene que estar afuera. Y luego de un tiempo, los escritos por este tipo de ideas, toda la obra de Filópono fue declarada anatema en un concilio de Constantinopla y fue prohibido. Durante alrededor de 1000 años, los trabajos de Filópono no proliferaron en Europa, pero no así en el mundo árabe. Los árabes se lo llevaron, traducían todo y lo estudiaban. Pero en la Edad Media también había un pensamiento aristotélico. Por supuesto. Posterior. Sí, sí. Claro, Aristóteles se transformó como en un dogma. Eso es un problema que fue un obstáculo para el avance de la ciencia durante toda la Edad Media, ¿no? Por eso, fíjense, esto es el principio de la Edad Media y Filópono ya lo criticaba a Aristóteles, ¿no? Algo que durante muchos años no se podía hacer, que era palabra santa. Pasemos al otro personaje, Antemio de Constantinopla. Eso está haciendo, bueno, si ustedes se cansan, lo cortamos acá, ¿no? Pero se está haciendo un poco más largo de lo que pensaba. O voy un poco más rápido. Antemio, bueno, igual también empezamos un poco más tarde, porque estaba retrasado. Era matemático, ingeniero, arquitecto de Constantinopla. Escribió sobre espejos que queman, como esos que supuestamente había usado Arquímedes para quemar la flota del Marcelo. Y estudiaba problemas de este tipo. Ustedes imaginen una pared acá con un agujero por donde se filtra un rayo de sol. Lo que se pregunta Antemio es qué forma tiene que tener un espejo de forma tal que a medida que pasa el tiempo y el sol se desplaza, el rayo siempre pasa por un punto. Un problema, no sé si es un problema práctico, pero un problema desde el punto de vista matemático interesante para eso. Antemio demuestra que el espejo tiene que tener la forma de una elipse. Pero lo demuestra, no solamente lo dice, lo demuestra matemáticamente. Si tiene la forma de una elipse, entonces, con el foco en el punto, un foco de la elipse en el punto donde queremos que pase el rayo y el otro foco en el agujero. Los focos de una elipse forman el mismo rol que el centro de una circunferencia, ¿no? Una circunferencia está definida como, uno dice un punto, este es el centro, y todos los puntos que equidistan de ese centro forman la circunferencia. Una elipse es como una generalización, ahora hay como si hubiera dos centros. Y todos los puntos cuya distancia, la suma de la distancia de esos dos centros se mantiene constante, forman la elipse. Esa sería la definición de la elipse. Estos serán los focos de la elipse. Y si uno de los focos está en el agujero y el otro foco en el punto donde queremos que pasen los rayos, entonces con un espejo que tenga esta forma siempre pasan por ahí. Pero hablemos de la parte por ahí más entretenida de Antemio, que fueron los problemas que tuvo con su vecino Zenón. Hay un libro de un historiador que se llama... Este texto parece un poco largo, pero creo que vale la pena leerlo. Vamos a ver. Agatías era un historiador que vivió en Constantinopla contemporáneo de Antemio. Posiblemente lo haya conocido personalmente. Tiene un libro que se llama Historias, donde relata los problemas que tuvo Antemio con su vecino que se llamaba Zenón, que era abogado.
Tuvo problemas, dice, por alguna de las muchas razones que inevitablemente llevan a los vecinos de al lado del conflicto. No sabemos bien por qué, pero estaban peleados. Antemio se vio superado en las disputas por la habilidad jurídica de su oponente y, encontrando que no podía competir con él cuando se trataba de batalla de palabras, tomó represalias de la siguiente manera, valiéndose de su experiencia profesional. Entonces, tengan presente que este texto que estoy leyendo fue escrito hace alrededor de 1500 años, ¿no? Y que un poco a uno lo transporta en el tiempo, ¿no? Leer estas cosas como si uno volviera a vivir algo que pasó hace 1500 años en Constantinopla. ¿Qué hizo Antemio? Zenón tenía una espaciosa y suntuosa habitación en planta alta en la que gustaba pasar el tiempo entreteniendo a sus amigos cercanos. La habitación en planta baja pertenecía a parte de la casa de Antemio, de modo que el techo era el piso del altar. Aquí Antemio llenó de agua enormes calderos y los ubicó a intervalos en varios puntos del edificio. Los ajustó a tubos cónicos en forma de trompeta, cubiertos de cuero, lo suficientemente anchos en sus extremos inferiores para permitirles encajar ajustadamente en los bordes de los calderos. Entonces fijó los extremos superiores de forma metódica y segura a las vigas y viguetas, de modo que el aire debía subir libremente a lo largo de los tubos hasta ejercer una presión directa sobre el cielo raso. Habiendo instalado estos aparatos en secreto, puso fuego bajo la base de cada caldero y encendió una llama poderosa. A medida que el agua se calentaba y hervía, un gran frente de vapor comenzó a subir. Imposibilitado de escapar, subió por los tubos, levantando presión y sometiendo al techo a una serie de sacudidas, hasta que sacudió toda la estructura con suficiente fuerza para hacer crujir la carpintería y hacerla tambalear levemente. Zenón y sus amigos estaban aterrorizados y corrieron presas del pánico a la calle con gritos de horror y alarma. Y cuando Zenón asistió al palacio, comenzó a preguntar a los notables qué pensaban sobre el terremoto y si les había causado algún daño. Y exclamaron: ¡qué idea! Dios no permita que suceda tal cosa, Dios nos libre. Y comenzaron a protestar indignados con él por su mal gusto al inventar historias espantosas. Él estaba completamente perplejo. Aunque era incapaz de dejar de creer en la evidencia de sus sentidos en un asunto que había ocurrido tan recientemente, no se atrevió a insistir ante la desaprobación y autoridad combinada de tantos personajes distinguidos. Antemio, según Agatías, había simulado un terremoto en la casa de su vecino. Y después Agatías especula acerca de las teorías de los terremotos que existían en aquella época. Porque de hecho había gente como Anaxágoras en Atenas que había dicho que los terremotos se producían por este movimiento de aire debajo de la tierra. Algo parecido, reproducido a escala por Antemio. Pero Agatías era un historiador muy inteligente aparentemente y sospecha que esta explicación no era la correcta. Dice: estos juegos son interesantes, pero yo creo que en la naturaleza las cosas no tienen por qué suceder de esta manera, decía Agatías. Y de hecho, una explicación satisfactoria de los terremotos surgió recién en el siglo XX. Recién en el siglo XX tenemos una explicación satisfactoria con la teoría de tectónica de placas. O sea que tenía razón Agatías al sospechar que esas ideas no andaban de doble. Pero los problemas con Zenón no terminaron acá. Aparecen los efectos históricos, los que quedan. Cuenta Agatías que Antemio también produjo el efecto de truenos y rayos en su habitación usando un disco levemente cóncavo, y con la percusión de objetos resonantes lograba el efecto de fuertes y pavorosos truenos. Cuando Zenón finalmente cayó en la cuenta de dónde se originaban todos estos eventos, públicamente se postró a los pies del emperador, acusando a su vecino de comportamiento malvado y criminal. Se vio de tal manera empujado por su enfado que acudió una expresión bastante elegante. Comenzó de hecho declamando en un fingido estilo poético ante el Senado, diciendo que era imposible para él, un simple mortal, lidiar sin ayuda al mismo tiempo con Zeus, el que lanza rayos y truenos, y con Poseidón, el que sacude la tierra. Bien, es de suponer que este reclamo de Zenón ante el emperador Justiniano en aquel momento no fue muy lejos, porque Justiniano tenía muy alta estima a Antemio. Pero es así que le encomendó un proyecto muy importante, la construcción de Hagia Sofía. En este dibujo aparece Antemio y el otro de arquitecto, que fue Isidoro de Mileto. Entre los dos construyeron esto, que todavía hoy existe, en Constantinopla. Por supuesto, los minaretes son posteriores, cuando esto se transformó en mezquita.
pero la cúpula es gigantesca. Esto lo construyeron entre Antemio e Isidoro de Mileto. Es una estructura espectacular. Hagia Sofía o Santa Sofía, que hoy en día es un museo, se puede visitar en Estambul. Bueno, yo creo que dejamos acá. La destrucción de las instituciones. Le comento quizás solo vamos a saltear la academia del liceo y pasemos a la Biblioteca de Alejandría, que es quizás la que más. El Museo y la Biblioteca de Alejandría, construido por Ptolomeo, no sé si es Ptolomeo I o II, en el siglo III a.C., y su destrucción. Bueno, los Ptolomeos estaban impulsados por ahí todavía con el impulso de Alejandro Magno, que de traspasar los límites del mundo, ¿no? Esa idea de que se llegara a donde nadie llegó antes. Y también la influencia de Aristóteles. Aristóteles había sido el maestro de Alejandro Magno. Ptolomeo fue uno de los generales de Alejandro al que le tocó Egipto en la repartija. Después vino Ptolomeo II, Ptolomeo III, etc. Y estos, imbuidos todavía por la influencia indirecta, bueno, a través de Alejandro, de Aristóteles, quiso reproducir en Alejandría el liceo cuya biblioteca era muy famosa. Aristóteles había reunido una enorme cantidad de libros de todas las disciplinas que era podido recolectar en aquella época. Y así ellos quisieron construir la biblioteca que tuviera todos los libros. Todos los libros que se hubieran escrito hasta el momento en todo el mundo. Para eso, Ptolomeo, según cuenta Galeno, en el siglo II, se refiere a Ptolomeo III. Parece que esta ambición se fue heredando entre las distintas dinastías integrantes de la dinastía de los Lágidas. Ptolomeo III, el rey de Egipto, estaba tan ansioso por recolectar libros que ordenó que los libros de todo aquel que navegara hasta allí fueran traídos ante él. Los libros eran entonces copiados a manuscritos nuevos. Daba la copia nueva a los propietarios, ponían la copia original en la biblioteca con la inscripción uno de los barcos. Así incrementaban. Se dice que llegó a tener entre 400.000 y 700.000 rollos de papiro dentro de la biblioteca. Pero al final fue destruida. Y a lo largo de los siglos todavía se lamenta la destrucción de la biblioteca de Alejandría. ¿Qué pasó? El evento que más se recuerda es el momento en que los árabes toman Alejandría y el califa Omar ordena destruir la biblioteca. Está el relato de que estaba Amr, el general de los árabes, que mandó a preguntar al califa Omar qué hacía con la biblioteca, y el califa Omar les dijo: si está de acuerdo con el Corán, todo lo que hay en la biblioteca es redundante; si no está de acuerdo, hay que quemarlo, así que hay que quemarlo todo. Pero esa es una historia que proviene de los árabes también, de un tal Al-Kifti, bastante posterior, del siglo XII, 5 siglos después de que sucedieron los hechos, y que no es muy creíble, porque en esa historia aparece como protagonista Filópono, que es el que trata de convencer a Amr, al general árabe, de lo valioso que era la biblioteca. Pero Filópono ya había muerto en el siglo anterior. Hay una falta de concordancia ahí de los tiempos en esa historia. Además, ya habían pasado mucho tiempo. La biblioteca fue creada en el siglo III a.C., estamos hablando del siglo VII. Habían pasado demasiados siglos. Los libros los rollos de papiro no aguantan mucho tiempo. Y además habían pasado cosas antes. En el libro de Cosmos, por ejemplo, de Carl Sagan, ubica la destrucción de la biblioteca de Alejandría en el momento de la muerte de Hipatia. Supuestamente se refiere a un hecho que sucedió un poco antes de la muerte de Hipatia, cuando el obispo de Alejandría, que se llamaba Teófilo, que fue tío de Cirilo, del obispo que era en la época de la muerte de Hipatia, Teófilo mandó la destrucción de los templos paganos, entre los que estaba el Serapeum, que era un templo que era como una sucursal de la biblioteca. Supuestamente, si ahí todavía quedaban algunos libros, fueron destruidos, pero no hay en los registros históricos ninguna referencia a libros dentro del Serapeum. Antes, en el 365, hubo un terremoto devastador en Alejandría. Donde está hoy en día
la ubicación de la biblioteca, del barrio donde estaba el museo, hoy en día está bajo el agua del Mediterráneo. El paisaje ha cambiado mucho desde aquella época hasta la actualidad. Una de las causas son los terremotos. Pero aún antes, en el 273 después de Cristo, el emperador Aureliano, cuando reconquista Alejandría, que había sido tomada por su novia, una reina de la zona de Palmira, destruye el barrio de Bruchón, que era el barrio donde estaba el museo y la biblioteca. Y ahí en este momento se supone que debió haber habido mucho daño en la biblioteca. O sea que las cosas por ahí se destruyen mucho antes que en la época de los árabes. Pero el principal responsable seguramente ha sido el paso del tiempo. Estas cosas son lapsos de tiempo muy largos y los libros de papiro, los rollos de papiro aguantan el paso del tiempo, pero no para siempre. Y entonces el paso del tiempo unido a la falta de mantenimiento, por ahí a copiar de nuevo los papiros, es lo que finalmente pudo haber hecho más estragos que los fuegos de un califa, un obispo o un emperador. Una preguntita, yo vi la película, no sé, ahora la que nombraste, ¿hasta qué punto se acerca a la realidad o es una interpretación de la realidad? Lo que según los historiadores es falso directamente es, primero, que haya muerto joven, se tenía como 60 años. Segundo, que... ¿60 años joven? No, por supuesto, sí. Perdón. Sí. No, sí, claro. Bueno, pero la pintaban como de 20 y pico, claro. Y en la película ahora también, me parece de 60. Sí, Pero después lo demás, bueno, es bastante especulativo eso de que ya se haya dado cuenta de que las órbitas de los planetas sean elipses. De eso no hay, que en la película en el momento de su muerte parece que ve una elipse y se da cuenta, y antes dibuja una elipse también. No sé si recuerdan en la película que una parte que está en la arena con un esclavo, hay una parte que hay arena y clava 2 estacas, las une con una soga y la tensa la soga y va dibujando una elipse. Es una forma de dibujar, práctica de dibujar una elipse. Los focos son los puntos donde están clavadas las estacas. De la película, a mí eso es lo que me parece más especulativo, más fantasioso, que haya llegado a la conclusión a la que llegó Kepler mucho tiempo después, de que las órbitas son en torno al Sol y elipses. Es que es muy poco lo que como de los registros históricos son estos de Sócrates contra Niembro, que leí antes, pero de los trabajos de Hipatia no queda casi nada, ¿no? Son todas referencias breves, no hay trabajos completos. Ni se sabe bien qué es lo que hizo, se sabe más o menos los temas que trató, pero no se sabe bien en detalle. Bueno, para terminar dejo una frase de Aristóteles, que decía: ir en busca de una explicación al mirarse es reconocer que se ignora. A mí me gusta mucho esta frase, quería ponerlas y recordar quizás lo más valioso de la época esa que fue extraordinaria en el desarrollo de la ciencia en la antigua Grecia, que fue el incentivo que tenía el pensamiento crítico, el no dogmatismo, ¿no? Aristóteles no era un tipo dogmático. Dentro del Liceo, sus ideas, las propias ideas de Aristóteles fueron criticadas. Es una tragedia que el mismo Aristóteles después se haya transformado en un símbolo del dogmatismo que él mismo rechazaba. Y fue una tragedia también después para Aristóteles cuando, a partir del siglo XVII más o menos, todo texto científico tenía que empezar con una crítica a Aristóteles. O sea, separarse de todo el pasado. O sea, un excesivo enaltecimiento de las ideas de Aristóteles pasó luego a una crítica excesiva. Donde no hay pensamiento crítico, el conocimiento se estanca, ¿no? Y fue una época en Grecia en que, como repito, el análisis crítico de todas estas ideas, las ideas duraban una generación, a la generación siguiente se iban renovando continuamente, y eso es lo que le dio ese impulso tan grande. Así que bueno, con esto terminamos. Gracias.